Buenas, en este video vamos a tratar el tema de la ciberseguridad. Como no, empezaremos diciendo qué es la ciberseguridad. Y bueno, pues la ciberseguridad se puede definir básicamente como el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan para proteger la información que se genera y se procesa a través de las computadoras, servidores, dispositivos móviles y redes y sistemas electrónicos. De acuerdo a los expertos de información, la ciberseguridad se define como una capa de protección para los archivos de información. Y bueno, pues esa sería pues, una de las varias definiciones. Como su nombre lo dice, uno de los objetivos que tiene la ciberseguridad es básicamente generar confianza entre clientes, proveedores y bueno, pues del mercado en general, en un mundo hiperconectado donde la mayoría de nuestras actividades las hacemos a través de las redes y los dispositivos electrónicos. Garantizar la seguridad es una de las operaciones de mayor necesidad en nuestros tiempos. Ahora hablaremos de la función de la ciberseguridad. Pues como tal podemos categorizar las funciones de la ciberseguridad: identificación, protección, detección, respuesta y recuperación de datos. La identificación podemos decir que es la función principal, ya que si no se realiza bien las tareas de identificación, el resto de las funciones no servirán. Básicamente el objetivo es identificar las amenazas existentes para evaluar la probabilidad de que se materialicen y el posible impacto. Básicamente analiza el riesgo para la organización de las demás funciones. Tenemos la protección, que como su nombre indica, esta función consiste en proteger los activos de la organización, tomando como criterio la información obtenida durante la identificación de amenazas y riesgos, y básicamente no tiene que ser necesariamente en una organización. Esto lo pueden aplicar las personas que trabajan en ese amplio campo de la ciberseguridad. Por ejemplo, una medida como un anti-malware es un claro ejemplo de una medida de protección. El malware es un tipo de virus, al igual que spyware. Tenemos la detección, que no es suficiente con proteger el activo, ya que no podemos garantizar el 100% de eficacia de una medida de protección. Recordemos que las amenazas son cada vez más numerosas y complejas de detectar. Por ello es importante contar con un mecanismo de detección de amenazas y ataques. Siguiendo con el ejemplo del anti-malware, la prepa consola de gestión de los agentes anti-malware puede servir como un mecanismo de detección, ya que nos avisará mediante alertas y notificaciones de posibles amenazas o incidentes de seguridad. Por ello tenemos la respuesta también. Esta función básica intentar coger todas las actividades que se han llevado a cabo para dar respuesta a un incidente y recoge una serie de actividades que forman parte del propio ciclo de gestión de incidentes de seguridad, como son la preparación, la identificación, la contención, la recuperación y las actividades post-incidente. Y bueno, pues tenemos la recuperación por último, que una vez gestionado el incidente, llevar a completar las actividades post-incidente. En función del tipo de incidente y su impacto, es necesario ejecutar una serie de tareas para poder recuperar el sistema afectado y bueno, pues devolverlo a su estado original antes del incidente de seguridad. Por ejemplo, bueno, pues esto es tan fácil como un proceso de recuperación de una copia de seguridad del sistema afectado. A continuación pasamos a los tipos de ciberseguridad. Entre los primeros tenemos la seguridad del hardware, que es enfocada a proteger los equipos físicos, equipos que hacen operaciones de servidores y también desde la nube. Tenemos la seguridad del software, que van destinadas a prevenir cualquier fallo en un sistema informático, que bueno, pues el antivirus es un buen ejemplo de esto. Y tenemos la seguridad de redes, que va enfocada en implementar filtros para la protección de hardware y la información que estos contienen. Las medidas para proteger las redes también son implementación de firewall, instalación de VPN, seguridad del perímetro y filtros anti-spam.
Y bueno, por otro lado también tenemos los tipos de ciberseguridad física y lógica, que bueno, la física se enfoca en mantener servidores, computadores y demás dispositivos libres de amenazas, tales como el clima, sobrecargas eléctricas. Tenemos la seguridad lógica, que se centra en combatir amenazas mediante el uso de herramientas especializadas. Bueno, por otro lado tenemos la seguridad pasiva. Por seguridad pasiva, en cambio, entendemos que son todas aquellas estrategias de protección que provienen de los ciberataques. Ahora pasaremos a las ventajas y desventajas de la ciberseguridad. Solo voy a mencionar una ventaja y una desventaja porque en verdad son un poquito largas. Uno de los beneficios de la ciberseguridad más importantes a rescatar es que desde que se ha implementado la seguridad informática, está tratado de proteger, controlar y resguardar la privacidad y confidencialidad de toda nuestra información transferida a través de la red y recibida por un dispositivo móvil o ordenador. Esta protección incluye también la de los terceros con quienes interactuamos. Bueno, ahora vamos con las desventajas. Bueno, una de las principales desventajas es que ha constatado que por más esfuerzos que se han propuesto para realizar y mantener a todas las personas a salvo de ciberataques, no es posible, no existe una fórmula que garantice al 100% la protección ante los ciberataques, por lo que de igual forma en algún momento podemos ser atacados y vulnerabilizados por los delincuentes informáticos. Eso quiere decir que nadie está exento de ser víctima de estos ataques. Bueno, pasando al tema de la seguridad de la información, tenemos que, la seguridad de la información es el conjunto de medidas para prevenir básicamente son para proteger la información y para resguardarla. Dicho de otro modo, son todas aquellas políticas de uso y medidas que afectan el tratamiento de los datos que se utilizan en una organización. Entre las ventajas y desventajas de la seguridad de la información entre las ventajas, primero tenemos que asegurar la integridad y privacidad de la información. Esta utiliza medidas de seguridad que evitan daños y problemas. También crea barreras de seguridad que no son más que técnicas, aplicaciones y dispositivos como cortafuegos, antivirus, antiespías, cosas que todos usamos, contraseñas, proteger la información, etc. Entre las ventajas tenemos que, como ya mencionamos anteriormente, la seguridad absoluta es imposible, y la seguridad informática básicamente son conjunto de técnicas enfocado a eso que no podemos proteger, y esa es una de sus mayores ventajas. También otra es que los requisitos para la creación de contraseñas son cada vez más complejos. Esto se refiere a que básicamente cuando vamos a crear una contraseña para una página, lo que sea, siempre nos pide que la contraseña sea muy larga, específica, básicamente difícil de recordar, y por lo tanto tenemos que resguardarla en algún lugar, anotarla para que no se nos olvide. Aunque lo más recomendable sería poner una contraseña que todos podamos recordar, no es lo más seguro, y en ocasiones es difícil recordarlas. Pasando al siguiente tema, tenemos los tipos de seguridad de la información. Tenemos la seguridad de hardware, la seguridad del software. La del hardware va relacionada a la protección de dispositivos que se usan para proteger los sistemas y las redes. El software es usado para salvaguardar los sistemas frente a ataques de hackers y otros riesgos, y la seguridad de red va principalmente relacionada con el diseño de actividades para proteger los datos que sean accesibles por medio de la red, como su nombre lo dice. Entrando al tema de la pérdida y recuperación de información de datos, tenemos que la recuperación de información básicamente
es el conjunto de actividades orientadas a facilitar la localización de determinados datos u objetos y las interrelaciones que estos tienen a su vez con otros. Entre las distintas formas para guardar información tenemos los discos duros, discos de estado sólidos, tenemos el almacenamiento de la red, tenemos el SAN, pues básicamente abreviado SAN, Storage Area Network. Es una solución de almacenamiento de la red donde múltiples dispositivos actúan como bloques de discos, permitiendo el almacenamiento y acceso de información a cualquier punto de la red. Y por último también tenemos el almacenamiento en la nube, que hoy día es de los sistemas de almacenamiento de datos más efectivos, podríamos decir, para guardar información, pero no de los más seguros. Entonces, entre los distintos factores que ocasionan la pérdida de información, tenemos que pues se pueden producir por cualquier causa, ya sea por una avería o un error humano, un borrado accidental provocado por un desastre natural, incendios, golpes para reparar el disco duro, etcétera. Y bueno, las pérdidas de datos más frecuentes tienen su origen en las averías físicas, seguido por el error humano. Entre los distintos métodos para la recuperación de información tenemos la reparación de hardware, es decir, por ejemplo, si tenemos datos dentro de un disco duro extraíble y cuando lo conectamos la computadora ya no lo reconoce, quiere decir que el disco pues ya se está dañando, ¿no? Si en algún momento se nos cayó o tratamos de darle golpes para repararlo, cosa que está mal, pues básicamente lo que estamos haciendo era deteriorarlo más, y la única forma de arreglarlo es pues llevándolo a una tienda de hardware para que lo arreglen y le saquen toda la información. También tenemos la recuperación de datos remota. Los expertos en recuperación de datos no siempre necesitan tener acceso físico al hardware dañado. Cuando los datos perdidos pueden recuperarse mediante técnicas de software, es decir, con programas y ese tipo de cosas, lo pueden realizar la recuperación de acceso remoto a través del internet, LAN u otra conexión a la ubicación física del medio dañado. El proceso no es esencialmente diferente de lo que el usuario final podría realizar por sí mismo, o sea que no es algo que cualquiera pueda realizar. ¿Qué son los backups? Empezando por la palabra, pues el backups, una palabra inglesa que se enfoca en el ámbito de la tecnología y de la información. Básicamente es una copia de seguridad o el proceso de una copia de seguridad. Pues cómo funcionan, diagnostican, realizan copias de seguridad de todos los servicios administrados. Nuestro sistema de backups hace una copia incremental cada día, cada madrugada. Bueno, esto si tienes Windows 10 y si no la has desactivado, pues sí la hace siempre. Estas copias son almacenadas durante un mes como máximo. Esto quiere decir que pueden restaurarse si lo necesitas. Como tiempo límite, los contenidos correspondientes a los 30 días anteriores, solo tienes que acceder a tu panel de control y restaurar cualquier contenido o guardar una copia de seguridad. Y bueno, pues la importancia de los backups, pues, obviamente la principal importancia radica en que todos los dispositivos de almacenamiento masivo de información obviamente tienen que, aunque sea mínima, la posibilidad de poder fallar, ¿no? O sea, por lo tanto, tener una copia de seguridad es necesario, ya que la probabilidad de que los dispositivos presenten fallas es mucho menos probable, pero nunca es imposible que pueda pasar. Por lo tanto, el hacer una copia de seguridad al mes nunca viene mal, por si puede pasar algo o lo que sea. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Esto ha sido todo hasta el video. No olviden dar su like, suscribirse al canal, dejar un comentario
y nos vemos en la próxima.